Buenas, buenas, ¿cómo andan? Y nos encontramos en el domingo 30 del tiempo ordinario del ciclo C, donde veremos dos tipos de oraciones y continuaremos profundizando en esto de qué es rezar y cuán necesario es. Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. El domingo anterior hablábamos de la necesidad de rezar y de forma insistente, ¿sí? Este domingo agregamos un poquito más. No solo tiene que ser insistente la oración, sino que nuestra disposición interior, otra más, tiene que ser la de humildad. Los invito a comenzar rezando. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente para que recibamos esta meditación con una actitud abierta y dócil, y así escuchemos y percibamos tu presencia. Abrí nuestro corazón para que entendamos tu voluntad y tu mensaje a través de tu palabra y podamos ponerlo en práctica. Amén. La primera lectura es tomada del libro del Eclesiástico. La súplica del humilde atraviesa las nubes. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es juez y no hace distinción de personas. No se muestra parcial contra el pobre y escucha la súplica del oprimido. No desoye la plegaria del huérfano ni a la viuda cuando expone su queja. El que rinde el culto que agrada al Señor es aceptado y su plegaria llega hasta las nubes. La súplica del humilde atraviesa las nubes y mientras no llega a su destino, él no se consuela. No desiste hasta que el Altísimo interviene para juzgar a los justos y hacerle justicia. Palabra de Dios. Muchas gracias, María del Carmen. Y el Eclesiástico lo dice claro. La oración que el Señor escucha es la oración que surge de un corazón humilde. La segunda lectura es tomada de la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Está preparada para mí la corona de justicia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y como Cristina bien nos leyó, esta segunda carta a Timoteo nos presenta la oración que hace San Pablo ya cercano a la hora de su muerte. En esta oración, San Pablo manifiesta su confianza en Dios, que jamás lo dejó solo, y la misericordia para aquellos que lo habían abandonado en los momentos que más necesitaba. Ciclo C, el Evangelio sigue siendo tomado
del Evangelio según San Lucas. El publicano volvió a su casa justificado, pero no el fariseo. Aleluya, 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 aleluya. Te proclamo la buena noticia, que es nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra de Dios. Y el Evangelio nos presenta a 2 personajes. Por uno, el fariseo, que pertenece a un movimiento. ¿Qué era el movimiento fariseo? Era una facción política que comenzó a existir aproximadamente un siglo antes de que naciera Jesús. En esa época, los judíos, dominados por poderes extranjeros, corrían el riesgo de adoptar las costumbres y formas de pensar de los paganos. Por eso, los judíos más piadosos se agruparon y formaron un partido político que buscaba conservar las costumbres y la religión tradicional judía. Por eso, su mayor preocupación era el estudio de la ley de Dios y todo lo que se conocía y se practicaba por la tradición, hasta los detalles más pequeños. De ahí que miraran con mucho recelo a todo lo novedoso, ya que podía correrse el riesgo de desviarse de la verdadera religión. Sin embargo, merced a ideales tan nobles, muchos fariseos cayeron en la vanidad y la arrogancia de creerse más santos que los demás. Y tenemos también al publicano. El ser publicano era una categoría social que se presentaba como acérrima enemiga del partido político farisaico. ¿Quiénes eran? En la época que Jesús predicaba, los judíos estaban bajo dominio romano. De hecho, Palestina había pasado a ser parte de una provincia romana. Además, los romanos eran paganos, ya que sus costumbres y su religión se oponía claramente a las costumbres y a la religión judía. Por eso los judíos piadosos odiaban a los romanos e intentaban librarse a toda costa de ellos, llegando algunos incluso a formar grupos terroristas. Pero otros judíos, que carecían de esos sentimientos religiosos y nacionalistas, comenzaron a colaborar con los romanos. Cobraban a sus compatriotas los impuestos para el imperio dominante. Todo esto desembocó en una rivalidad entre judíos piadosos y publicanos cobradores de impuestos. En efecto, los primeros consideraban a los segundos traidores, que se enriquecían de manera injusta y por lo mismo personas impuras.
Acá tenés los tres textos en paralelo. En el Antiguo Testamento el Eclesiástico, el Nuevo Testamento es la ayuda de Timoteo y el Evangelio Lucas en el centro. Podés pausar ahora este video y leer atentamente cada uno de estos textos. Y como siempre, intentando escuchar esta voz de Dios que quiere decirte algo. Y una vez que Dios te habló, te propongo que recemos con el Salmo 33, que es un canto de acción de gracias. Son muchos los beneficios que el salmista ha recibido del Señor y se ve en la necesidad de agradecérselos. En tantos momentos, especialmente en las pruebas de la vida, ha visto la mano bondadosa de Dios, su fidelidad, su solicitud, que ahora quiere expresar en un canto estupendo toda su gratitud al Dios providente de Israel. Te propongo que escuches el Salmo cantado. Perdón, primero se me olvidó las posibles lecturas. La primera siempre es con Israel. ¿Y quién habla este Salmo? ¿Qué categoría es invitada a dar gracia? Los pobres, los anahuim. Óiganlo y alégrense, hombres humildes. Sí, los desgraciados, los humildes, los corazones que sufren, son proclamados dichosos. En tanto que los ricos son tildados de desprovistos. Con Jesús, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Comprendemos mejor en salmos como este hasta qué punto Jesús estaba impregnado de la oración de su pueblo. Como María, de que reconocemos aquí el Magnificat. La acción de gracias, la alabanza, era el clima dominante del alma de Jesús. Una de sus oraciones es de igual tonalidad que este salmo. Padre, te doy gracias porque revelaste estas cosas a los pobres y a los humildes y las ocultaste a los sabios y prudentes. Lucas 10, 21. O podés hacer una lectura más actualizada con nuestro tiempo. Promesas de felicidad. Quien quiere ser feliz debe huir del mal, practicar el bien, adorar a Dios, buscar a Dios. Ingenuidad, dirán ciertos espíritus fuertes. Y si esto es verdad, si los únicos felices son aquellos de quienes habla el Salmo, hagamos la experiencia. Ahora sí, te propongo primero que escuches el Salmo. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor rechaza a los que hacen el mal, para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca
fuerza del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en Él no serán castigados. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Acá tenés ahora el salmo para que lo leas y lo aproveches para poder vos ahora hablar con Dios. Te propongo que vuelvas a pausar este video. Y terminemos la oración rezando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y para esta semana te propongo, sabiendo que la oración del humilde es la que más llega a Dios, te propongo, te decía, que veas qué cosas debes ir venciendo para ir ganando humildad. El Señor esté con vos y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Nos vemos el domingo que viene.